No tiene nada de malo usar cadáveres humanos para la investigación científica. De hecho, yo mismo pienso donar mi cuerpo para la ciencia, eso sí, una vez que esté muerto, por favor. Lo malo es hacerlo de forma compulsiva, sin el consentimiento de ningún familiar y sin asegurarse de no estar haciendo daño a las personas vivas que están pasando un momento difícil por la pérdida de un ser querido. El cerebro de Einstein fue extraído de su cráneo después de su muerte y conservado para su estudio por el médico Thomas Harvey. La acción de este médico es sumamente controvertida porque lo hizo de forma clandestina sin contar con el permiso de nadie, manipulando un cuerpo que se suponía que debía ser cremado. En este video no te voy a contar otra vez los detalles de la historia del robo del cerebro de Einstein. Esa me parece que es una historia innecesaria y este es un canal de neurociencias. Así que los detalles sobre el robo del cerebro de Einstein los podés buscar en otro canal. Oh, no le cambie a otro canal. Lo que sí vamos a hacer es analizar críticamente los estudios que se hicieron sobre el cerebro de Einstein y nos vamos a preguntar si valió la pena que Thomas Harvey se jugara su trayectoria académica con este hecho. Así que si querés saber cuál es el verdadero aporte que hizo el cerebro de Einstein a la ciencia, mirá este video completo. En el primer estudio publicado por el propio Harvey junto a colaboradores en 1985, observaron que en la región 39 del área de Brodmann de la corteza izquierda había una tasa más alta de células de la glía por cada neurona. En 1996, Harvey publicó un segundo estudio anunciando que la corteza prefrontal derecha del genio era más fina de lo normal, pero tenía un número normal de neuronas, por lo que la densidad de neurona por metro cúbico en esa región era mayor de lo normal. Y luego publicó en 1999 su último artículo en el que describe muchas de las particularidades de los surcos y cisuras del cerebro de Einstein. Después de la muerte de Harvey, varios otros artículos se dedicaron a estudiar detenidamente las fotografías del cerebro de Einstein antes de ser cortado, y encontraron decenas de detalles en los surcos y las cisuras de la corteza que consideraron no normales. El último artículo en salir fue uno en el que examinaron la foto del cuerpo calloso de Einstein, que es la parte del cerebro que conecta a ambos hemisferios, y concluyeron que el cerebro de Einstein estaba mejor conectado que el cerebro promedio. Para quienes deseen profundizar sobre este tema, dejo un trabajo en la descripción donde se analiza críticamente cada uno de los estudios hechos en el cerebro de Einstein y se detallan muchísimos problemas metodológicos que tuvieron, como por ejemplo un mal uso de la estadística, sujetos control inadecuados o criterios neuroanatómicos cuestionables. Pero quizás lo más importante para discutir de estos trabajos no son sus resultados, sino el razonamiento que hay detrás. Cuando uno lee las discusiones de estos trabajos, se encuentra con montones de explicaciones ad hoc. Cuando se observa que el cuerpo calloso de Albert Einstein es más grande de lo normal, se concluye que esto explica su genialidad. Pero si en la autopsia de un cadáver desconocido se observara un cuerpo calloso un poco más grande de lo normal, ¿qué científico racional concluiría que ese cuerpo corresponde al de un genio único de la humanidad? El problema es que no hay forma de saber cuál de las muchas particularidades neuroanatómicas o histológicas del cerebro de Einstein lo hacían una persona genial. Y es que era esperable encontrar particularidades en el cerebro de Einstein porque todos los cerebros tienen sus particularidades. Cada cerebro es único como nuestras huellas digitales. Esta belleza que está acá es mi cerebro. Seguramente si un neuroanatomista se dedicara a estudiarlo en detalle, alguna normalidad encontraría. Pero, ¿qué concluiríamos entonces? ¿Por qué las cualidades únicas del cerebro de Einstein tendrían un significado tan claro y las cualidades únicas de otros cerebros no? Para estudiar la relación entre neuroanatomía e inteligencia necesariamente necesitamos muestras grandes de individuos. Supongamos que medimos la inteligencia en un montón de voluntarios y que luego post-mortem podemos examinar el cerebro de todas esas personas. En ese caso sí podríamos calcular de forma válida cuál es la probabilidad de que el tamaño del cuerpo calloso prediga una mayor inteligencia. De hecho, existe un trabajo en el cual se midió el coeficiente intelectual de voluntarios y se estudió su correlación con el grosor del cuerpo calloso posterior. Este es uno de los gráficos del estudio.
En el eje horizontal está representado el coeficiente intelectual del individuo y en el eje vertical el tamaño de su cuerpo calloso. Los investigadores en este estudio encontraron que efectivamente existía una asociación positiva entre ambas variables. Esto quiere decir que mientras mayor era el grosor de esta estructura, mayor era el coeficiente intelectual de los voluntarios. Pero si miramos el gráfico con atención, podemos notar los problemas que traería sacar conclusiones en base a un único sujeto. Por ejemplo, el sujeto más inteligente de este estudio, este de acá, no parece tener un cuerpo calloso particularmente grueso. Imagínense si en lugar de ser un sujeto desconocido en este estudio se tratara de un genio reconocido y a alguien se le ocurriera estudiar su cerebro. Porque claro, como es famosa por ser inteligente, ese cerebro tiene que ser especial. Paradójicamente, el estudio exclusivo de este único individuo extremadamente inteligente nos llevaría exactamente a la conclusión opuesta a la que llegamos analizando la muestra completa. Según lo veo yo, el estudio del cerebro de Einstein ha sido para las neurociencias no un aporte grande ni un aporte pequeño, ha sido un aporte nulo. En primer lugar porque los estudios que se hicieron son desde el punto de vista metodológico cuestionables. Pero mucho más importante que eso, porque un órgano así de complejo no puede comprenderse estudiando la neuroanatomía de un único caso. Y en el mejor de los casos, la única utilidad que podría encontrarle a estos estudios son para conocer mejor al propio Einstein. Para los chismosos de la ciencia, los reales de la ciencia que quieren conocer hasta las vísceras de los genios que revolucionaron el conocimiento, estos estudios en el cerebro de Einstein pueden ser muy relevantes, pero para las neurociencias mismas, no. A veces, figuras como la de Einstein son idealizadas y se las considera más que humanas. Entonces pueden parecernos seres celestiales, pero en realidad no lo son. Einstein era un ser humano común y corriente, tan especial como cualquier otro. Extremadamente inteligente, sí, pero como muchas otras personas que habitan en este planeta y son muy inteligentes. El cerebro humano es un órgano demasiado complejo. Si alguien es más inteligente que otra persona, seguramente sus cerebros sean distintos, pero también sus cerebros tendrán muchas otras diferencias que no tienen que ver con la inteligencia. Lo que hizo Thomas Harvey de rifar su carrera científica por un supuesto santo grial de las neurociencias fue una terrible ingenuidad. Bueno, este es un tema opinable, así que pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios y pueden dejar like también si les gustó y suscribirse al canal y recomendar a todos sus amigos y los veo la próxima. Necesariamente necesitamos... Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor.